Parece mentira que la historia del petróleo tenga 144 años. Aunque ha sido el sustento por más de 100 años de la economía venezolana, hoy, en 2026, sigue siendo un misterio para muchos. La primera compañía petrolera venezolana se registró en Táchira en 1882, extrayendo, procesando y comercializando petróleo crudo, tanto en el estado de Táchira como en las primeras exportaciones realizadas a Colombia. Antes del inicio de la era petrolera, Venezuela era un país rural, pobre y prácticamente aislado. Con la llegada de la General Asphalt, primero explotándolo y luego, a partir de 1912, comenzó la búsqueda de yacimientos petrolíferos en Venezuela. En 1913, un grupo de científicos y exploradores llegó a Alquitrán, cerca de Rubio, estado de Táchira, donde encontraron una compañía venezolana que, a pesar de tener una pequeña operación, llevaba más de 30 años en el mercado. Petróleos del Táchira producía querosén. Al otro lado del país, otra compañía estadounidense también buscaba petróleo en lo que hoy es Sucá, concretamente en Guineoco. La compañía New York and Bermudes extraía asfalto, pero estaba a punto de encontrar oro en Latinoamérica. De allí surgió el asfalto que se utilizó para las primeras carreteras y calles de la costa este de Estados Unidos. En agosto de 1913, con la perforación del pozo Bababuí, se inició la exploración petrolera en esa región del país. Aunque no fue lo esperado debido a su baja producción, ya era seguro que había petróleo en Venezuela. A diferencia de Estados Unidos, donde el propietario de la tierra es dueño de sus recursos, en Venezuela la ley de entonces y hoy establece que los minerales y los hidrocarburos que se encontraban en el país pertenecían a la nación, y quienes estuvieran interesados en explorar y explotar el petróleo debían solicitar una concesión a cambio de regalías o un porcentaje que se otorgaría a la nación. Cosas me pregunto. Una de ellas es en base a cómo se regula la ley petrolera en Estados Unidos y cómo se regula la ley petrolera en Venezuela. En Venezuela la tierra, el subsuelo, es del Estado. Si consigues petróleo, si consigues oro, eso le pertenece al Estado. Una gente que ha mal administrado históricamente los recursos del Estado, los recursos naturales de la tierra venezolana, mejor dicho. Y si esta vez lo hacemos diferente, y si esta vez creamos legislaciones totalmente diferentes en las cuales el propietario de la tierra pueda beneficiarse directamente de los recursos que debajo de ella se consiguen. Lo que sí es increíble es que desde el inicio, el negocio del petróleo ha ido ligado a la corrupción. Ya desde la época de Cipriano Castro y Gómez, donde se entregaban licitaciones, se le entregaban las licitaciones a amigos. Inicio de este nuevo negocio en el país, comenzó a surgir la corrupción, ya que hay registros de que tanto Cipriano Castro como Juan Vicente Gómez estuvieron involucrados en la concesión de licencias a sus círculos más cercanos, quienes luego vendían estas licencias a empresas estadounidenses. Se logró un hecho que es muy importante, traer una industria petrolera poderosa al país. Si esa industria no se hubiera establecido en esa época, Venezuela no hubiera podido tener todo el inmenso desarrollo económico que tuvo luego, y Venezuela no hubiera podido nunca llegar a nacionalizar la poderosa industria que nacionalizó posteriormente. De modo que el inicio del establecimiento de una industria petrolera poderosa en Venezuela ocurre bajo el gobierno de este hombre, lo cual va a ocasionar dos cosas muy importantes. En primer lugar, le va a dar una afluencia de dinero al fisco, que lo va a transformar de aquel fisco un poco mendigo que andaba solicitando dinero de cualquier modo, lo va a transformar en un gobierno rico, en un gobierno que dispone de más dinero que ninguna fuente privada, va a comenzar a ser el Estado más poderoso que todo el conjunto de la sociedad. Y en segundo lugar, va a transformar la estructura del país. El país rápidamente, en la medida en que comienza la explotación petrolera a crecer, va a transformarse de un país agrícola, que había sido así desde la colonización hasta el día en que Gómez toma el poder, va a comenzar a transformarse en un país petrolero. ¿Qué quiere decir esto? En un país que ya no depende de los productos agrícolas, en un país que depende fundamentalmente de la creciente riqueza petrolera, en un país que va a convertirse en país urbano, en un país en que va a aparecer una clase media, es decir, se echan las bases inconscientemente, involuntariamente, pero efectivamente, de esto que llamamos la Venezuela moderna. La Caribbean Petroleum Company,
Obtuvo una licencia en 1912, se aseguró una licencia para el pozo más abundante conocido hasta la fecha en la costa oriental del lago Maracaibo. El mundo se enteraría de la existencia de los yacimientos petrolíferos de Zulia y la Shell en los Países Bajos, se interesó por Venezuela y negoció con General Asphalt la concesión, otorgándole derechos de exploración y explotación en gran parte del país, comprando el 51% y posicionándose como la mayor empresa petrolera de Venezuela. Por primera vez, trabajadores venezolanos y estadounidenses comienzan a perforar el primer pozo petrolero en el lago Maracaibo. El 31 de julio de 1914, el primer pozo comienza a producir petróleo en Zulia. Produce 250 barriles por día, lo que lo convierte en el primer pozo comercial de Venezuela. Mientras que los mercados bursátiles mundiales ya eran conscientes de lo que se había logrado en Venezuela, el propio país aún no sabía nada de lo que estaba por venir. Luego se descubrieron otros pozos en la misma región y, gracias a su alto potencial, Venezuela podía considerarse ahora un posible país exportador de petróleo. Esto marcó el comienzo de la construcción de muelles, trenes y carreteras que se utilizarían para transportar el oro negro, seguidos de la refinería, llamada San Lorenzo, también en esa región del lago. Otra pregunta que me hago es ¿por qué si tenemos tenemos 144 años en la explotación petrolera no somos una potencia en refinación? ¿Por qué no tenemos una industria petroquímica súper avanzada? ¿Por qué seguimos importando lubricantes? Porque una de las cosas que sí se repite es que el que tiene petróleo, el que maneja la industria, maneja el capital. Y ese capital históricamente ha sido manejado para el beneficio de pocos. Esta es solo la primera parte. Tendremos alrededor de 5 entregas más en las cuales vamos a ir entendiendo cómo ha sido este proceso en Venezuela de la industria petrolera. Peace out.